y amén. Hoy quiero hablarles de algo muy, pero muy especial. Que no te gane la amnesia. Y cuando escuchamos no te gane la amnesia, ¿qué piensan ustedes? Se nos olvida, ¿no es cierto? Se nos olvida todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Amén. Yo en estos días, a través del momento pues un poquito complicado del daño de la camioneta, cuando salí a conseguir y a cotizar los repuestos, estaba un poco estresado. En ese momento hablé con Fernando, que me llamó a preguntar cómo iba la situación, y estando viendo, preguntando, tensionado, el Señor me dijo: no se te olvide ninguno de los beneficios recibidos. Y yo, upa, Señor, gracias. Decía a Fernando: el Señor es muy hermoso, porque pues yo estresado por algo y el Señor dice: es esto, y te olvidaste de todo lo que has recibido durante todos estos años. Y entonces eso nos pasa a muchos en nuestra vida cristiana. Y no solamente en nuestra vida cristiana, nos sucede a diario, donde tú olvidas las cosas malas las buenas para recordar las malas. ¿No es así? O sea, lo bueno se nos olvida rápido, pero lo malo, si no, ahí estamos martillándole a lo malo, ¿cierto? Y entonces ahí, cuando nos olvidamos y cuando nos sufrimos de esta amnesia, es cuando vienen las crisis grandes espirituales en nuestra vida. ¿Y saben por qué? Porque nos vamos a apartar del Señor. Amén. Mira lo que nos dice la palabra en Santiago 4, 13 al 17. Dice la palabra del Señor: ahora escuchen esto ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien debieran decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace. Tremendo. Ahora, si ustedes leen esta carta de Santiago, es tan sencilla pero tan profunda de la manera como amonesta la iglesia. Y yo quiero que pensemos en algo. Lo primero que Santiago nos está hablando a través de esta carta es de una dependencia absoluta en el Señor. Amén. ¿Cómo tenemos que planificar nuestro futuro? De la mano del Señor. Claro, todos tenemos planes, proyectos, y eso no es malo, pero nosotros como cristianos tenemos que llevarlos ¿a dónde? La presencia del Señor, ¿cierto? Y no está mal que tú tengas, claro, todos los tenemos, pero muchas veces cuando no los llevamos a la presencia del Señor, ¿qué va a pasar? Que terminamos en una pelea con el Señor. ¿Sí? Y lo tercero que nos hablan estos versículos es no perder nunca el rumbo de quienes somos en Cristo Jesús. Nunca. Entonces, planificamos, hacemos cosas, sí, eso está bien, pero
Si salen de tu corazón, de todas maneras, llévalas al Señor. Amén. Porque ahí es donde va a estar la respuesta. Y hoy en día les quiero decir, iglesia, que las grandes crisis que hay a nivel mundial en las iglesias se ha dado porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho. No te olvides de todos los beneficios recibidos por el Señor. ¿Y sabes qué decía David en el Salmo 103? Alaba, alaba alma mía al Señor, ¿cierto? Después de todo lo que David vivió, después de todo lo que pasó en su vida, después de que él se convirtió en un hombre adúltero, en un asesino, después reconoció cuán grande era el poder y la misericordia del Señor, y él decía: que mi alma no se olvide de alabar al Señor y alabarlo por todos los favores recibidos. Amén. Y ¿sabes qué, iglesia? Lo único que yo les digo hoy es que ten cuidado de olvidarte del Señor, que es quien te ha dado lo que hoy tú tienes. Muchos tenemos y queremos más. Muchos no tenemos y queremos. Pero ¿qué dice la palabra en Proverbios 30? Señor, no me des tampoco que tenga que renegar. No me des tanto que me olvide de ti, tampoco que tenga que renegar tu santo nombre. Amén. Entonces es eso. Tú que has recibido del Señor, que hoy tú tienes que decirle al Señor: gracias, y no me puedo olvidar de todo lo que tú me has dado, empezando primero por la salvación que nos dio el Señor Jesús. Amén. Lo segundo, la familia que tú tienes, se la entregó el Señor. Tercero, una economía, un trabajo, unos dones, unos talentos, en los cuales tú tienes que centrar tu vida espiritual y tus dones y tus talentos, ponerlos al servicio de los demás. Amén. Entonces, aquí David decía: no te olvides. Y muchas veces nos olvidamos del Señor, dejamos de darle la gloria a Él. ¿Para qué? Para darnos la gloria a nosotros. ¿Sí? Es que yo, es que he conseguido, es que es mi trabajo, es que es mi esfuerzo, mis conocimientos, tantos años que me quemé estudiando y ahora vea que... Sí, lo felicito. ¿Y el Señor dónde lo dejaste? ¿Dónde quedó? Cuando el Señor es el número 2 o el número 3 en tu corazón, nada va a prosperar en tu vida. Nada va a prosperar, iglesia. Amén. Nada. Y aquí la tendencia del ser humano es esa, es olvidarnos. Y pues esto va a hacer que nuestra vida espiritual sufra grandes deterioros cuando nos olvidamos de todo lo recibido por el Señor. Por eso, iglesia, cuídate de no olvidarte del Señor tu Dios. Mira lo que nos dice Deuteronomio 8, 17 al 18. Dice: no se te ocurra pensar: esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. Así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. Esto era una amonestación y una instrucción dada por el Señor a Moisés, quien le estaba diciendo al pueblo: olvídense, ustedes ya salieron de la esclavitud, vamos a un camino próspero en el cual el Señor nos va a llevar. Pero ojo, no se olviden de lo que el Señor ha hecho por ustedes, ni lo que hizo por sus antepasados. Amén.
Tú tienes historia en tu vida de tus antepasados que hoy tú no quisieras repetir, pero tienes historia también de tus antepasados que quisieras que se repitiera también de la mano del Señor hoy en día con los tuyos, ¿cierto? ¿Es así o no es así? Entonces, no te olvides, cuídate de no olvidarte del Señor. Porque cuando estés en la comodidad y cuando estés en la abundancia, fácilmente se puede endurecer tu corazón. Amén. ¿Y qué pasa? No, yo soy el que he hecho. Yo me conseguí de trabajo porque es que todos los posgrados que tengo y todo eso me ha llevado allá. Y eso está bien, claro que sí. ¿Quién dijo que si tienes todos los talentos no te prepares para desarrollarlos? Pero no te olvides que fue el Señor quien los colocó en ti, pero para darle la gloria a Él, no para que te la des tú. Y entonces ahí, ¿qué pasa? El orgullo, la autosuficiencia y la vanidad. ¿Qué va a suceder? Que nos va a llevar a apartarnos de quien te ha dado todo esto para que seas reconocido. Amén. Y mira lo que dice la palabra ahí mismo en Deuteronomio: no te olvides de quién eres, no te olvides que no son tus méritos, sino que es Dios quien te ha colocado donde te ha puesto. Amén. Mira a Deuteronomio ahí mismo 8, 12, 14. Dice: y cuando hayas comido y te hayas saciado, cuando hayas edificado casas cómodas y las habites, cuando se hayan multiplicado tus ganados y tus rebaños, y hayan aumentado tu plata y tu oro, y sean abundantes tus riquezas, no te vuelvas ¿qué? Orgulloso. No te vuelvas orgulloso, ni olvides al Señor tu Dios, quien te sacó de Egipto, la tierra donde viviste como esclavo. Amén. ¿Quién eras antes de conocer al Señor? ¿Y quién eres hoy? Amén. Y yo sé que hay muchos testimonios, un antes y un después. Todos tenemos un testimonio, pero ten cuidado de no olvidarte de ello. Y David reconocía que somos seres egoístas. David se recuerda a sí mismo de bendecir y alabar al Señor en todo. Y es lo que tú tienes que hacerlo, no solamente por los momentos prósperos de gran alegría, de gran felicidad, de gran motivación, sino también por los tiempos difíciles, porque lo uno con lo otro es lo que el Señor está formando en nuestras vidas. Amén. ¿Solo prosperidad? ¿Solo? ¿Sabes qué? Hoy no estaríamos acá, que si hoy viéramos al Señor que es solo prosperidad, que lo es, pero Él tiene que trabajar en nuestras vidas para poder llegar a tener, conocer y palpar esa prosperidad que viene del Señor. Pues la vida sería color de rosa y ninguno hoy estaría buscando al Señor. Ninguno. Sencillo, ¿no? Fácil. Yo le pido al Señor, como muchos dicen, yo busco al Señor. El Señor Dios está en todas partes. Y otros confianzudos dicen: es que Chuchito sí me ama, ¿cierto? Chuchito sí me ama. Entonces no estaríamos hoy buscando, no estaríamos hoy congregándonos, no estaríamos hoy permitiendo que Dios haga y trabaje en nuestras vidas. Aquí David reconocía la importancia
de recordarse a sí mismo, de bendecir y alabar al Señor para no olvidar ninguno de sus beneficios. Amén. Y es lo que yo quiero, iglesia, que no echemos en saco roto. Amén. Todos los favores y todos los beneficios que Dios nos ha dado. Y en esto muchos fallaron. Muchos que recibieron los beneficios del Señor le fallaron, empezando por Salomón. Amén. Un hombre próspero, un hombre rico, pero teniéndolo todo, su corazón se desvió. Sansón, el mismo Saúl. Entonces, miremos bien que de no olvidarnos de ninguno de los beneficios, y cuida, iglesia, de no olvidarte del Señor. Juan 14:15 dice que si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, dice la palabra del Señor. Y entonces quiero que veamos unos aspectos respecto al aspecto, no. Veamos unos aspectos de señales por las cuales un cristiano se aleja de Dios. Amén. ¿Por qué nos alejamos del Señor? Lo primero, porque dejamos de orar y de leer la palabra de Dios. ¿Qué nos mantiene vivos? ¿Qué nos mantiene relacionados con el Señor? La oración y la palabra del Señor, ¿cierto? Entonces, tengamos cuidado de algo, que tenemos tiempo para todo, ¿o no? Hay gente que ya quiere que el día sea de 42 horas, no le alcanza el tiempo. Y sufren y pelean y un grado de estrés tremendo. Y hoy tú ves a la gente ya en esos estados de presión, de tensión, de angustia, porque tienen que hacer. Y muchos se vuelven incumplidos porque tenemos una justificación, los trancones, ¿no? Los trancones. Y entonces vivimos en ese tipo de carreras tan tremendas, ¿cierto? Que no hay tiempo para aquel a quien tenemos que dedicarle tiempo, que es al Señor, de orar y de leer su palabra. Y yo sí les digo algo, iglesia, cuando no se hace un devocional, el día no es que sea muy bueno. No es que sea muy bueno. Entonces, ten cuidado, porque este es un indicativo. Esto es el dejar de orar, el de leer la palabra y el que sean más importantes otras cosas que nuestra relación con el Señor. Esto es un indicativo que algo está pasando en tu vida espiritual. Hay un deterioro, hay una fisura que hay que sanar inmediatamente y mirar por qué está sucediendo eso. Amén. Y Mateo 15:8 dice la palabra del Señor que este pueblo me honra de labios, pero ¿qué pasa? Que su corazón está muy lejos. El pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Lejos. Y es que lo más grave de nosotros como cristianos es decir, no, yo hoy no pude orar, yo no fui a la iglesia, no, yo no ayuné, yo las oraciones en la mañana no puedo, pero el Señor sabe que yo le amo. ¿Qué tipo de amor, qué clase de amor es ese? Que el Señor sabe que le ama cuando tú no haces lo que tienes que hacer. Yo amo a mi esposa, pero si no cumplo con el ser un proveedor, si no cumplo con todas mis obligaciones en mi familia, de ser nutridor emocional, espiritual, de ser ejemplo, pero ella sabe que yo le amo. ¿Ustedes creen que eso lleva un beneficio a la familia? Ya si hacemos con el Señor, Él sabe que yo le amo.
Él conoce mi corazón. Claro, lo conoce y sabe que tú no estás haciendo lo que tienes que hacer para Él. Lo segundo, encuentras cualquier cantidad de excusas para no ir a la iglesia. ¿Cierto? ¿Qué dice Hebreos? Que es un versículo muy conocido, Hebreos 10:25. Dice que no dejemos de congregarnos como ¿qué? Como algunos tienen por costumbre. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos, ¿qué? Unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel tiempo se acerca. Es eso. ¿Por qué no has ido a la iglesia? Si tú ves que quien se sienta todos los domingos a tu lado no ha vuelto, bueno, no, eso es cosa del pastor, eso, allá el hombre. No, ¿qué pasó? Mira, te hemos extrañado. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Qué podemos hacer por ti? ¿Orar? ¿Qué? Es nuestra responsabilidad, porque todos somos iglesia. Entonces, solamente pensemos cuántas excusas sacamos muchas veces para no congregarnos. ¿Y sabes qué pasa? Que mi sugerencia en esta mañana es que no le podemos, la carne no nos puede ganar. Amén, no nos puede ganar, porque la carne siempre se va a oponer a nuestra vida espiritual. Y mira lo hermoso que en el Salmo 63:1 hablaba David. Salmo 63:1. Ya voy llegando. 63:1. Dice, oh Dios, y lo voy a leer, aquí está en Nueva Versión, voy a leerlo en Reina Valera. Dice, Dios mío, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Qué decía este hombre? Tengo necesidad de ti. Para mí no hay nada más importante que no seas tú. Doblegaré mi carne, haré lo que sea, pero por buscarte y mantenerme en tu presencia. Eso es lo que tenemos que hacer, iglesia. Ahora, perdónenme, habrá momentos en que se presentarán cosas y sí, sí, digo, no podemos ir. Pero muchas veces por sueño, por pereza, porque tenemos que ver el final de la Vuelta a España, entonces el partido, no podemos hacer ese tipo de transferencias. Nada. Nuestra responsabilidad como cristianos, dedicarle el mayor tiempo posible al Señor, porque Él nos lo ha dado todo a nosotros. Todo. Lo tercero, estás muchas veces más interesado en estar al día con los temas actuales que con buscar de Dios. ¿Cuántas veces tú te has encontrado con una persona que dice ser cristiano y te habla de todo menos del Señor? ¿Cuántas veces te has subido a un taxi y el señor del taxi te habla de todo? Pues no conoce al Señor. ¿Y cuál es nuestra obligación en ese momento? Evangelizarlo. Sí, está bien la situación, el presidente, pero ¿sabes qué? Mira, yo te quiero decir algo. La única confianza que podemos tener hoy en día se llama Jesucristo. No, ¿qué va? No, pues tranquilo, yo solamente te digo que ahí es donde tenemos que depositar nuestra confianza, porque el hombre siempre nos va a fallar.
al menos algo le dejé, algo. Pero si yo me pongo, sí, ¿cómo le? Sí, claro, es que, y ese presidente, ¿sí o no? ¿Usted votó? No, yo no, pero sí, ya. Y entonces estamos más interesados en el youtuber, en el otro, estamos más interesados en los medios de comunicación, en la moda, en todo, menos en qué, el Señor. Nos olvidamos de lo que el Señor ha hecho por ti y por mí. Y entonces en Timoteo, y de esto predicó el pastor Sergio el domingo, que perdemos la pasión por Cristo muy fácil. Y en segunda de Timoteo 15:16, mira lo que nos dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2:15-16. Dice: esfuérzate por presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Evita, ¿qué nos está diciendo? Palabrerías profanas. Eso es lo que tenemos que evitar. Personas que realmente no están apartados de una fe que dicen tener, pero que no la tienen. Y que tú en 2 minutos tú dices, no, yo no creo que sea cristiano. Yo no creo. Porque te está hablando de todo. Palabrerías. Como dice aquí Timoteo, evita las palabrerías profanas, porque los que se dan a ellas, ¿qué pasa? Se alejan cada vez más de la vida piadosa. ¿Y no es así? ¿No es así, iglesia? Cuando tú ves a un cristiano afanado, preocupado, en crisis, ¿es normal? Claro, que somos seres humanos. Pero exteriorizarla y que sea la constante en nuestras vidas, ya eso deja mucha preocupación en el ser cristianos. Y dice, se alejan cada vez más de una vida piadosa y sus enseñanzas se extienden, mira esto, como gangrena entre ellos. Aquí habla de Himeo y de Fileto. ¿Qué pasa aquí? Fíjense, y no quería llegar hasta allá, sino estar en el 16, pero dice que esas se extienden como gangrena, y es lo que pasa. La transmisión de una persona preocupada, afanada, en crisis, se la va a transmitir a uno también, lo va a inestabilizar muchas veces, ¿cierto? Y si nosotros no estamos viviendo realmente una vida consistente espiritual, eso nos puede mover también. Amén. Entonces lo primero es que dejar de orar y de leer la palabra. Lo segundo es, cualquier excusa vamos a encontrar para no ir a la iglesia. Lo tercero, estás más interesado en lo tercero es estar más interesado en los temas actuales que en la palabra del Señor. Lo cuarto, escoge bien tus amigos y establece la diferencia entre un inconverso y un cristiano. Amén. Establece bien ¿qué? La diferencia. Pero es el amigo de toda mi vida. Y resulta que ese amigo de toda su vida en tu casa no lo podían ver porque era una influencia mala para tu vida. Pero es que nos criamos desde chiquiticos. Una mala influencia. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy en día en nuestra vida espiritual tenemos que saber con quién nos reunimos. Amén. La palabra de Dios lo dice. En Primera de Corintios 15:33, la palabra es clara, iglesia.
Y lo estamos haciendo basados en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, no se dejen engañar. ¿Qué pasa? Las malas compañías corrompen ¿qué? Las buenas costumbres. Y si tu gran amigo y tu grupo de amigos son los inconversos y no son los de tu iglesia, un ambiente cristiano, vas a terminar como un inconverso más, porque la influencia va a ser mayor, porque tú permitiste que fueses tocado en tu vida espiritual. ¿Y qué pasó? Te dejaste contaminar, porque te van a criticar por ser cristiano, porque te van a juzgar y van a hacer comparaciones en lo bueno que es la vida, ¿cierto? Sin que te estén juzgando y criticando, y lo malo que es ser cristiano por eso. Amén. Entonces, tengamos cuidado, porque ahí es donde se marca la gran diferencia de ser cristiano. Y entonces, si no hay temor de Dios en el inconverso, tú vas a terminar siendo criticado, ¿cierto? Y aceptando ese tipo de personas que te van a sacar y van a romper conceptos en tu vida espiritual, ¿cierto? Nunca han escuchado entre amigos, ¿qué es de malo que usted se tome un traguito? ¿Qué malo hay, hermano? Tampoco, ¿qué malo que se fume un cigarrillito? Uno. ¿Qué malo que vea películas de sexo? ¿Qué malo, hermanos? ¿Qué malo hay? ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Cierto? Ese es el concepto del mundo, qué malo. Pero para ti sí todo eso tiene que ser malo. Amén. Y entonces Dios no se equivoca cuando Él dice que no nos unamos en yugo desigual. Dios no se equivocó, ¿o sí? ¿Cierto? Porque ¿qué tienen que ver la justicia con la injusticia? ¿Y qué tiene que ver la comunión y la luz con las tinieblas? Nada. Entonces la palabra dice, no te unas con los incrédulos. Pero es mi amiguis, ¿yo qué hago toda la vida? Mi amiguis. Déjalo, porque al fin y al cabo, mañana el Señor te va a llamar a cuentas y tú partirás el día en que Él te llama a la presencia del Señor sin tu amiguis. ¿Y sabes qué? No le predicaste a tu amiguis y se perdió tu amiguis también. Amén, iglesia, amén. Eso es serio. Entonces, por eso, ¿qué tiene que ver la justicia con la injusticia? Dice segunda de Corintios 6:14. No se lo había dado, Dieguito, pero pues si quieres vamos ahí. 6:14 dice, no formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? Ninguna. Si Dios no lo dice, pues seamos obedientes, no lo hagamos. Eso va a traer más adelante problemas y conflictos en tu vida. Ahora, el problema no es solamente mi vida, es extensivo a una familia. No, es que el trabajo que me dan es muy bueno, pero no puedo decir que es cristiano, hermano, pues no lo tome. No lo tome. El Señor te tiene cosas mejores. No lo tomen. Esto es de decisiones, iglesia. Esto es de decisiones. Quinto, cuando ves programas de televisión, medios, estás en conversaciones que no son sanas
y te es indiferente y no te duele, ¿sabes qué pasa? Que estás en pecado. Amén. Estás en pecado. Porque el pecado tiene que dolernos. Amén. Tiene que dolernos, y si eso no te afecta, estás en pecado. Amén. Y entonces no le has permitido al Espíritu Santo de Dios que te reargulla y lo estás evitando. Y por eso el Espíritu Santo de Dios no puede traer a tu vida y reargullirte del pecado de justicia y de juicio. En primera de Juan 2:16, aquí Juan lo aclara de una manera muy importante. Dice: porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, ¿qué pasa? No provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que necesitamos? Permanecer para siempre. En un mundo caído, en un mundo pecador, en un mundo lleno de conflictos, en un mundo lleno de maldad. Es permanecer. Y permanecemos en una relación con el Señor. Amén. Y sexto, no se engañen, iglesia. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos. Iglesia, nadie se burla de Dios. Porque Dios ha sido un Dios de bondad, un Dios de amor, un Dios de misericordia, y nadie puede pasar por encima de ello. Nadie, iglesia, porque ¿sabes qué? Lo que tú siembres, en algún momento lo vas a recoger. Entonces tú sabrás cuál es la semilla que has plantado, pero tendrás que recoger. Amén. Este tampoco te lo había dado, Dieguito. Eclesiastés 5. Eclesiastés 5, 4:7. 4:7 dice: cuando hagas un voto a Dios, ¿qué pasa? No tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Señor, si tú me das, yo te prometo. No hagas ese tipo de negocios, porque vas a salir perdiendo. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo que hiciste sin querer, que lo hiciste sin querer, porque ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo. Mira esto es serio. ¿Y quién lo escribió? Un hombre que vivió lo que escribió. Amén. Más bien, entre tantos absurdos, mira esto, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Amén. Muestra ese temor a Dios. Porque mañana, en algún momento, Dios acá te va a llamar a cuentas. ¿Qué pasó con lo que te di? ¿Qué pasó con la familia? ¿Qué pasó con los talentos? ¿Qué pasó con los dones? ¿Qué pasó con tu trabajo? ¿Qué pasó primeramente con tu familia y tu vida espiritual, que estaba por encima de cualquier actividad? ¿Qué pasó? Ven y pongámonos a cuenta, dice la palabra del Señor. Ven. El ser permisivos también. Que soy bueno y soy permisivo, no, eso no tiene que ver lo uno con lo otro. El ser bueno es también poderle decir a la gente, dar recomendaciones, ayudar y confrontar. Eso es bondad. El ser permisivo es no decirle nada y aceptar todo lo que esa persona quiere hacer. Amén. Pero lo que tú siembras en algún momento
vas a recoger, iglesia. Y termino con lo siguiente. Lo primero, somos libres, pero no preparados. Amén. Todos caminamos en libertad y todos, ¡ay, qué bueno! Soy cristiano, me congrego, soy feliz, pero aún, todavía como el pueblo de Israel, tú no estás preparado para enfrentar todo lo que aún tenemos que enfrentar. Y entonces ahí es donde terminamos equivocándonos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Se equivocó. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El Señor les había prometido algo muy importante en el momento en que los sacó de la esclavitud, pero ellos querían volver a ser esclavos. ¿Por qué? Porque no estaban preparados. ¿Y sabes qué? Esta mañana hubo un versículo que impactó mi vida a través del no estar preparados. Mira Éxodo 13:17. Éxodo 13:17. Cuando el faraón dejó salir, ¿sí está ahí? 13:17. Qué pena, Dieguito, te puse a correr. Dice, cuando el faraón dejó salir a los israelitas, mira esto tan hermoso. Mira la manera como Dios nos cuida. Mira la manera como Dios quiere que no nos salgamos de su camino y que estemos siempre en su corazón. Cuando el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto, pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Tremenda palabra, ¿sí o no? ¿Qué hizo el Señor? Cuidarlos. ¿Qué hace el Señor con nosotros? Cuidarnos. Pero desafortunadamente nosotros nos olvidamos de lo que es Dios para nosotros, de lo que Él representa. Nos olvidamos de todos los beneficios, nos olvidamos de un Dios de amor, de paz, de misericordia, de justicia, y lo cambiamos por nuestros caprichos. Amén. No estaba preparado el pueblo para enfrentar una batalla como tú y yo hoy. Aún todavía nos falta estar preparados para enfrentar todas esas batallas y esos gigantes que tenemos que enfrentar diariamente. Lo segundo, se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Eso cuando estamos en cierto tipo de posiciones y se nos olvidó de dónde nos sacó el Señor. A todos el Señor nos ha levantado del estado en que nos encontrábamos. A todos, sin excepción. A todos. Pero muchas veces nos olvidamos de dónde Él nos sacó. ¿Y sabes qué? Para justificar nuestro estado, muchas veces, ¿sabes qué hacemos? Colocamos excusas, damos explicaciones, nos justificamos de nuestras acciones porque el Señor lo tenemos en el último lugar de nuestras vidas. La vida cristiana no es tan sencilla como creemos, pero al final trae grandes frutos a nuestra vida. Al final. Que tenemos que seguir pasando por grandes dificultades. Bueno, Señor, ¿yo qué hago si es lo que tú estás formando? Mi carácter, mi orgullo, mi soberbia. Eso es lo que Él está formando en mí, pero yo no permito que Él trabaje en eso, porque me va a doler y porque no quiero, porque llevo muchos años siendo cristiano y no, eso yo no quiero. Pero ¿sabes qué? Tienes que aceptar al Señor y cambiar tu condición,
Cuando entiendas verdaderamente y pongas de presente de dónde te sacó el Señor será el número 1 de tu vida. Amén. Y por último, tenemos que llamar las cosas por su nombre. Hay mucha gente que hoy te dice, pues acepte eso, pues usted no se meta en eso, usted no diga nada. Y hace 2, 3 días atrás, no voy a decir el nombre del colegio, pero el señor del taxi que me monté, empezamos a hablar con el señor, bueno, y él me decía, no, pues me tocó manejar taxi. Yo manejaba una buseta de un colegio, pero ¿sabe qué, señor? Yo transportaba a 19 chicas jóvenes, no pasaban de los 17, 18 años, entre las cuales habían 3 que eran pareja. Yo tengo mis hijas. Yo veía eso y fui un día y le dije a la coordinadora, es que mire lo que está pasando en mi ruta. ¿Y sabe qué me dijo la coordinadora? Usted no diga nada, usted haga su trabajo. Y me tocó renunciar y ponerme a esto porque yo tengo 2 hijas y yo no puedo aceptar esto. Es un hombre que yo le dije, pero tú eres cristiano. No, yo no, son mis principios, son mis hijas. Y muchas veces, no, pero acepte, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? No, tenemos que llamar las cosas por su nombre y no ser complacientes con el pecado de los demás. Llamar a las cosas por su nombre. A lo bueno, bueno, y a lo malo, malo. Amén. Y termino con Tito 3:3-8. 3:3-8 de Tito y ya terminamos. Dice la palabra del Señor. Tito 3, de 3-8. En otro tiempo también nosotros éramos ¿qué? Necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia. Éramos ¿qué? Detestables y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó, no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. Este mensaje es digno de confianza y quiero que lo recalques para que los que han creído en Dios se empeñen en hacer buenas obras. Esto es excelente y provechoso para todos. Amén. Démosle alabanza al Señor, porque realmente